El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos a esta mañana aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también en radiousach.cl. Yo les dejo desde ya abierta la invitación para que estén atentos a las actividades que está organizando por estos días el Museo Histórico. Pueden revisarlas en museohistoriconacional.cl. Hoy me acompaña en el sonido Aldo Miranda, a quien le agradezco que nos ponga al aire, ¿no? con esta calidad. Yo les quiero contar que hoy vamos a estar hablando de cine, de documental, del género documental en particular, porque próximamente se va a estrenar un documental que se llama Emporios, inmigrantes italianos de ayer y hoy. Bueno, es todo un mundo en el que se sumerge esta cinta. Nos va a acompañar el día de hoy su directora Magdalena Gysi. Bueno, se trata de abordar esta historia de los emporios que fueron por mucho tiempo como un área exclusiva, por así decirlo, de los inmigrantes italianos en Chile. Nos vamos a sumergir en este mundo que se desarrolla principalmente en Valparaíso y donde por ahí todavía quedan, bueno, hace unos días yo veía que se estaba cerrando uno de estos emporios porque ya los herederos prefirieron, digamos, vender, ¿no?, el lugar donde está uno de los clásicos emporios ahí en Valparaíso. Bueno, de todas estas historias vamos a estar conversando el día de hoy con Magdalena Gysi. Antes de iniciar la entrevista los vamos a dejar escuchando música de este playlist que hemos preparado para la conversación de hoy y ya regresamos. Está conmigo esta mañana la directora del documental Emporios, inmigrantes italianos de ayer y hoy, Magdalena Gysi. Bueno, este va a ser nuestro tema de hoy, los emporios, todo este mundo, la vida de los inmigrantes italianos en Chile y todo el patrimonio que significa este mundo de los emporios, principalmente en Valparaíso. Bienvenida, Magdalena, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Universidad de Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Magdalena, bueno, tu apellido ya nos va llevando al tema, ¿no? Claro. Pero cuéntanos un poco primero tu dedicación hacia el género documental y luego contar esta historia que nos reúne esta mañana, ¿no? Sobre los emporios y los italianos en Chile. Uh-huh. Bueno, sí, mi apellido efectivamente es italiano, mi abuelo era de Torino, de Turín, del norte. Y mi bisabuelo, por el otro lado, era de Génova, ambos de
dedicados al tema del comercio en los almacenes de barrio denominados en su momento emporios. Emporio es una palabra que viene del griego, que significa, o sea, originalmente se debería pronunciar algo así como emporión, pero viene del griego, y significa el lugar donde los comerciantes de una nación se reúnen en el espacio de otra nación para encontrarse, de manera tal que representa absolutamente este encuentro de todos estos inmigrantes, muchos de los cuales venían... La gran mayoría venía de Génova, en el caso de Valparaíso y también de Santiago, y en general muchísimos de Chile, un porcentaje muy alto de los inmigrantes italianos de Chile son de origen genovés, lígures, de la región de la Liguria, cuya capital es Génova. Por lo tanto, Génova y alrededores, pueblitos sobre todo, la gran mayoría de pequeños pueblos o ciudadelas un poquito más chiquitas que la capital regional Génova, algunos también de la misma Génova. Y la gran mayoría, como decía, llegaron a instalarse más o menos entre 1850 y 1900 hubo la primera gran llegada, digamos, de los inmigrantes fundamentalmente a Valparaíso de puerto a puerto. Además porque Valparaíso se asemeja a Génova y eso ayuda cuando uno se tiene que ir para siempre, ¿no? Porque antes no era cosa de ir y volver. Claro. Entonces, eso ayudó mucho y por eso Valparaíso es un lugar que está tan lleno de genoveses, digamos, dentro de los inmigrantes italianos. Bueno, Génova en la parte norte de Italia, ¿no? Porque también quienes han estado en Italia o conocen más dicen que son como varios países en uno. Sin duda, claro. Como toda Europa, yo creo, claro, son como muchas culturas mezcladas y lugares donde se hablan dialectos que a pocos kilómetros de distancia no se entienden entre ellos, a veces en las mismas regiones inclusive. Entonces es un fenómeno, claro, muy interesante. Y bueno, Génova, el dialecto genovés, el Xeneize, es un dialecto bastante distinto del italiano como lengua oficial, muy distinto diría yo, y no es fácil ni de entender ni de hablar, es como medio agitanado. La música genovesa también es bastante agitanada, entonces ahí hay unas mezclas de puerto también, claro, que son muy importantes. Sí. Magdalena, bueno, ¿y qué fue primero? ¿Las ganas de contar esta historia familiar que te era cercana, o ya una vez desempeñándote en el mundo documental dijiste, bueno, esto es una historia que ya quisiera compartir? Un poco las dos cosas, porque igual cuando uno hace este tipo de películas así como un poco como desde el espíritu, ¿no? Así como con las ganas de visibilizar algo invisible, que en el fondo es como un poco lo que es el documental, yo creo, o parte del documental. Primero, este es mi segundo documental. Primero hice uno sobre la Isla de la Fantasía, que también es un grupo de música de cueca porteña que yo considero que es muy importante, muy de gran valor musical, digamos, y visibilizarlo, y algo ahí funcionó. Eso fue el 2010. Después se hizo más famosa la isla como centro cultural, etcétera, pero en ese momento era completamente desconocido, invisible. Y ahora con los emporios también me pasó que sentí, uno con su pequeño aporte de realizador, que se estaban desapareciendo y cerrando todos los emporios y que no iba a quedar ningún registro de esta forma de vida, porque finalmente el almacén de la esquina en el barrio, la relación con la gente, con la vida de barrio, o sea, con el público, con los vecinos, digamos, de distintas distancias, cuadras, pero igual en su momento hubo 1.200 emporios en Valparaíso. Había un emporio cada 6 cuadras. Claro. Y casi en todas las esquinas eran como forma de barco, casi todas las casas de emporio eran de 2 pisos y el negocio abajo y la casa arriba. Entonces es un fenómeno incluso arquitectónicamente que cambia la ciudad, cambia el modo de compartir y de estar en la ciudad, pero también cambia la arquitectura, porque claro, ahora hay puro supermercado. Además, ¿no? Y además esto de vivir en el lugar que uno trabaja. Claro, exacto. O sea, de bajar y ya está ahí el negocio.
Claro. Atendido por sus propios dueños, como Exacto. Claro. Sí, tal cual. dice el eslogan, ¿no? Tal cual, sí. Quedan por ahí uno que otro, pero hay muchos que están disfrazados con el nombre y son mini markets. Claro. Que en realidad de emporios no les queda casi nada. Por ahí uno que otro muy escondido, muchos que derivaron en botillería. Inicialmente vendían hasta camisas, ¿no? Zapatos, juguetes. Eran como supermercados de la época. Una multitienda. Claro. En el 30, que fue como el auge de los emporios más o menos, 1930, entre el 20 y el 30, había esta cantidad que te digo. Según el censo de 1926, había 1.200 entre Valparaíso y Viña. En el Gran Valparaíso, que le dicen. Magdalena, y bueno, en este mundo de los emporios, que además es bien romántico, nos compartías recién el origen de la palabra. Hoy día uno piensa así como Emporio Armani, lo ha posicionado muy bien, ¿no? Claro, sí. Emporio La Rosa aquí en Chile. Claro, también, ¿no? También. Pero que finalmente han sido una tienda de ropa y el otro un restaurante, finalmente, ¿no? Claro. El emporio partió como un emporio, La Rosa luego derivó en heladería Exacto. y restaurante. Exacto, sí. Entendiendo este concepto, en Italia, tú decías, vienen principalmente de Génova, quienes vienen aquí a abrir sus emporios. ¿Existen los emporios de un modo de comercio o es algo que se empieza a desarrollar aquí en Chile? Mira, yo diría que según lo que todo lo que he leído y conversado también con varios de los dueños, que muchos de ellos son adultos mayores ya a estas alturas, la idea de decirles emporio a los botteghe, se diría, como almacén en italiano sería una bottega, o sea, sería un emporio es como una bottega súper grande. Entonces ellos mismos me decían que el haber denominado emporio, haberle puesto así, tuvo que ver con eso, como de que en realidad crecieron los negocios. Entonces se pasó del almacén a como concepto de bottega o de qué sé yo, al emporio como algo ya más grande, como un negocio más grande. Entonces, claro, yo creo que se posicionó el concepto básicamente en Valparaíso, bueno, en Chile, porque hubo varios en Iquique también, importantes incluso algunos. Bueno, Santiago, por supuesto, muchos derivaron de Valparaíso a Santiago, incluso todavía hay algunos que quedan con el nombre emporio, incluso en la estación donde está el mercado, digamos, el mercado central, hay algunos todavía ahí, que no son en absoluto emporio, pero mantienen el nombre de los dueños, los creadores originales. Pero sí, yo en Italia en general diría que no se usa mucho, es como una palabra antigua, yo creo. Pero es posible que en algunos lugares pequeños, en la Liguria y en otras probablemente, yo diría fundamentalmente en la Liguria, pero quizás también en otras regiones puede ser, no lo sé. Quizás todavía se use, pero no tengo la certeza. Magdalena, y de lo que pudiste rastrear haciendo tu documental, que ya vamos a hablar más adelante del estreno y en qué etapa están. ¿Cómo surge esta idea de venirse a Chile, de puerto a puerto, como tú decías, y empezar de cero aquí, ¿no? Y se van haciendo estos nichos. Bueno, cada grupo de migrantes fue haciendo nichos de su... Básicamente por necesidad. actividades. O sea, la primera migración grande fue, como te decía, entre 1850 y 1900. Y en 1871 Italia se unifica. O sea, primero eran puros feudos, ¿no? Bueno, casi toda Europa. Y ahí hay una crisis importante donde empiezan a quitarle tierras a muchos campesinos. Y hay mucha gente que está muy pobre, muy pobre, con hambre, así literalmente, digamos. Entonces hay una migración de 21 millones de italianos entre 1870 y 1970. Wow. Emigran 21 millones de italianos, que era la población que había en 1870. O sea, emigra Italia completa en 100 años, digamos, entre 1870 y 1970. Y en 1871 es la unificación de Italia. Y ahí recién Italia empieza a llamarse Italia, digamos, ¿no? Y se unifica, y Garibaldi, etcétera, todo lo que es la historia de... Y de hecho Garibaldi financia la unificación de Italia fundamentalmente, según los libros de historia que yo he leído, con los dineros que recauda en América, desde Estados Unidos para abajo, o sea, desde Canadá, digamos, para abajo, desde América del Norte, del Centro, del Sur. O sea, los inmigrantes italianos que estaban instalados desde América del Norte hasta el extremo sur, nosotros, digamos, financian, le dan parte importante del dinero de lo que él necesita para la unificación de
de esta nación que luego se llamaría Italia. Entonces hay las primeras razones son absolutamente de pobreza, y los primeros que llegan son súper campesinos. Muchos son analfabetos incluso, de los primeros que llegan, campesinos, así. Y luego la segunda, que es como para la primera guerra, así como en este periodo, es arrancando de la guerra, también por crisis económica y laboral, pero ahí ya llega un poco más, gente más, un poquito más técnica, no tan campesina, no tan rurales, digamos, como la primera. Y luego la última, que es la última grande, es la de la Segunda Guerra Mundial, que ahí ya incluso hay profesionales también. Claro. De las tres como grandes migraciones de italianos hacia todo el planeta. Porque actualmente entiendo que hay 60 millones aprox en Italia, y creo que hay otros 60 fuera de Italia, según lo que he escuchado por ahí en la RAI. Qué increíble, ¿no? Bueno, los italianos han llegado a todas partes, han hecho colonia en todas partes, pero siempre me interesa esto que tú nos cuentas, que movidos a veces por la extrema pobreza que había allá, pero si uno, por ejemplo, entra a Valparaíso, a Viña, están las grandes industrias y todas son apellidos italianos, ¿no? Hartas, claro, sí. Bueno, los ingleses y los alemanes la hicieron mejor incluso. Tal vez un poco antes. Sí, seguramente, claro. Sí, claro, hay muchos de ellos que lograron, partiendo casi siempre, yo te diría que en el 90% de las veces, de almacenes de barrio, de emporio, que lograron como capitalizar y desarrollar y hacer grandes tiendas como Falabella, ¿cierto? Entiendo eso, yo no me sé bien la historia de Falabella, pero entiendo que ellos no llegaron pobres, que llegaron con capitales, entiendo, ¿no? Pero no lo sé porque no es parte de lo que investigamos. Pero sí hay, claro, muchos apellidos, como bueno, que acabo de mencionar, que es como el más rimbombante, el más conocido, pero están, por ejemplo, Té Supremo, que es Cambiaso en Valparaíso, que es una empresa súper importante también, que ellos partieron como distribuidores de los emporios. Y varias otras empresas donde hay, bueno, en Limache también, ¿no? Los caramelos. Bueno, hay una serie de productos en realidad que tienen que ver, generalmente alimenticios, que tienen que ver con, bueno, Carosi, Lucchetti, Maggi. Ambrosoli. Ambrosoli también, claro. En su momento, que después derivaron, se vendieron algunos. Pero en general, las grandes empresas, claro, yo creo que tienen todas alguna vinculación con los emporios, me atrevería a decir. No directa, indirecta. O sea, algún pariente que tenía algún almacén, qué sé yo. Pero siempre ligados a esta área de los alimentos, ¿no? Claro, sí, los abarrotes, los almacenes, claro. Bueno, me interesa que sigamos descubriendo este mundo de los emporios que tú documentaste a través de esta cinta que se va a estrenar próximamente. Magdalena, te quiero invitar a escuchar música. Es tiempo también de que hagamos una pausa aquí en el programa. A ustedes, amigos, les quiero recordar que estamos conversando con Magdalena Gysi, ella es la directora del documental Emporios Inmigrantes Italianos de ayer y hoy. Es nuestro tema esta mañana aquí en la 94.5 FM. Lo vamos a dejar con música, vamos a hacer esa pausa que les comentaba y enseguida regresamos con esta conversación.
Los invitamos a encontrarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar a los artistas que han escrito las grandes y pequeñas historias de la música popular. Toda una vida. Las canciones de siempre y las que vale la pena sacar del olvido. Toda una vida. Canciones para recordar y conocer. Domingo a las 10 de la mañana. Conduce Manuel Vilches. Cada domingo en Radio Universidad de Santiago, un clásico de la radiofonía. Tango Visión. Desde 1975 al aire con tangos del más alto nivel. Uniendo tradición y vanguardia musical. Tango Visión. Un programa conducido por Enrique Carrión. Domingo, 11 de la mañana. En Radio Universidad de Santiago. Te invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Cada sábado justo al mediodía. Información, análisis, opinión y crítica. 4 conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático. Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Ya nos conoces, en nuestra 6ª temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes cuando el reloj marque las 9 por la 94.5 FM y radiousach.cl. Hola, ¿cómo estás? Bien, un poco apurada, pero bien. Te voy a quitar mucho tiempo. Solo quiero que por fin me aceptes la invitación a salir. ¿Qué te parece el jueves a las 8, después del trabajo, abriendo la noche? Pucha, no, justo esa hora no puedo porque escucho música y política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago, junto al sociólogo Alberto Mayol, el compositor Miguel Farías, el sociólogo Carlos Azócar, estarán en Música y Política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago. ¿Y si almorzamos el sábado a las 3? Chuta, tampoco, porque hay la repetición y no me la pierdo. Música y Política, tu excusa perfecta. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta 6ª temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiousach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena. Músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti. Especialmente chileno.
Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno, todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Muchas gracias. Radio USACH, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Le invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago, de lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 17 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria, comprometida con el desarrollo social y promotora del debate para la toma de decisiones informada. Esta mañana estamos conociendo el mundo de los emporios, esta gran área, ¿no?, que en su tiempo tuvo en Valparaíso más de 1.200 tiendas. 1.200 emporios funcionaron entre Viña y Valparaíso, más o menos en los años 30. Es cuando tuvo su gran apogeo, nos comenta el día de hoy Magdalena Gysi, nuestra invitada, quien es la directora del documental Emporios Inmigrantes Italianos de ayer y hoy. Magdalena, vamos al documental, ¿no? Nos estabas compartiendo todos estos antecedentes, algunos datos de las migraciones de italianos a Chile, el lugar de donde venían principalmente genoveses. ¿Cómo
te vas metiendo en este mundo de los emporios? Porque nos decías que tus abuelos son de origen italiano. Claro. ¿Tenían emporio? ¿Es por ahí la cercanía? Sí. No sé si tú vives en Valparaíso o viviste ahí. Mis papás son los dos porteños, por lo tanto mis abuelos son todos porteños. Y bueno, como te decía al comienzo, ambos, por el lado de mi padre, Gisi, mi nono Ernesto Gisi, tenía un almacén que no era exactamente un emporio, era más como una confitería, en Simpson con Avenida Argentina, pero se cayó para el terremoto del 85, el edificio completo. Eso no hay ningún registro, por desgracia. Un par de fotos, qué sé yo, pero no más que eso. Y mi bisnono, el Rizo, él es genovés, bueno, el anterior, como dije, era torinés, y él llegó como 1904, yo creo más o menos, 1900, no sé exactamente, llegó él como a los 15 años. Además se venían los cabros, porque como te decía, como había una crisis grave de hambre en Italia en ese momento, antes de la unificación, digamos, en ese proceso, las mamás los mandaban, o sea, él lo mandó la mamá, o sea, le dijo, mijito, no hay comida para usted, hasta luego, váyase donde el tío sobreviva, que se fue a América, digamos, hacerse la América. Más en ese momento el concepto de hacerse la América, todos querían Estados Unidos, y en un momento Estados Unidos bloqueó la entrada de los italianos, la bloqueó legalmente, y los tenían considerados así como escoria, junto con el racismo correspondiente, junto con los negros, los irlandeses. Bueno, hay montones de películas de los cineastas italo-estadounidenses que reflejan eso. Entonces empezaron a irse para otros lados y a llegar a América del Sur, y los genoveses en particular llegaron a Chile, a Valparaíso, de puerto a puerto, porque sabían navegar, por eso hay tantos genoveses también, porque antes no estaba el canal de Panamá. Se daban la vuelta para abajo. Por el estrecho Magallanes. Bueno, fue por todas estas motivaciones, en verdad, o sea, de visibilizar lo que te decía al comienzo, algo que yo creo que es súper potente, como de la historia de los inmigrantes, que uno se olvida después, pues cuando son famosos, pero resulta que así como los haitianos hoy día se pelan el lomo trabajando, también lo hicieron ellos en su momento, y yo creo que todos, o sea, después a que uno se haga el loco y crea que no, que así como somos todos vacancitos y hemos sido siempre así como súper de la burguesía, no es verdad. O sea, hay detrás, yo te diría que cientos de años o sea, no sé si cientos, pero muchas decenas de trabajo muy, muy, muy pesado, de lunes a sábado por lo menos. Por lo menos un par de generaciones. Por lo menos 2, claro, y hasta 3 diría yo, inclusive. Sí. Entonces poner eso en valor en realidad fue lo que me motivó. El tema familiar también, pero más allá de lo familiar era como tratar de visibilizar y darle un poco más de valor a esto de que uno viene de gente que era pobre y era humilde y era media campesina, y que hay que estar orgulloso de eso, o sea, así como de los pueblos originarios también, digamos, o sea, en ese sentido como que yo no encuentro que ellos sean también eso, como también el poner el valor también tiene que ver yo creo con mostrar la fragilidad de todos, pues de que todos somos al final seres frágiles, humanos. Las motivaciones para migrar, además, ¿no? Bueno, hoy día que hay tanto debate sobre la inmigración, parece que nos hubiéramos olvidado que los chilenos han migrado en algunas épocas masivamente a otros países. Exacto. Y han sido bien recibidos, ¿no? Exacto. Magdalena, bueno, en este mundo de emporios, ¿cómo hacen la selección? ¿Cómo parte tu documental? ¿Cuál es el hilo conductor aquí Mira, el hilo conductor son justamente los emporios, los almacenes, como tratando de rescatar fundamentalmente Valparaíso. Me basé en 3 en particular. Me hubiese gustado haber podido tener un espectro un poco más amplio, pero había muchos, como te decía, que eran ya mini market y no valía la pena registrar, y otros que estaban medio abandonados y cerrados y no había cómo entrar, como para poder grabar. Solo logramos entrar a uno de los abandonados para poder grabar como el esqueleto de lo que quedó del lugar. Entonces hay uno que estaba vivo, que era el Emporio Bachigalupo, que era la gran bodega Pedro Montt, que era el más importante, el que estaba frente al rodoviario. Y ese es el que se cerró, cerró, ¿no? Claro. Ese es el que yo vi en exacto, que ahora hay una sala como de estos juegos de monedas y cuestiones.
es bien fuerte cuando uno pasa por fuera, me imagino para la gente, para los hijos y los nietos, pero para cualquier persona que... Yo soy santiaguina, pero viví 7 años en el puerto, y entre Valparaíso y Viña, y es fuerte pasar por ahí y ver eso, y que no esté la gran bodega Pedro Montt, como le decían, el Emporio Bachigalupo. Está ese, que es como un poco el emblema de lo que eran los emporios de verdad, con toda granel, canela, etcétera, y ahí hay como toda una estética que se muestra del ritmo de vida y de la relación con los clientes, de eso cuando todavía existía y estaba vivo. Y está otro emporio, que era un emporio súper grande en su momento, que es el Emporio Gandolfo en el barrio Puerto, o sea, casi al lado de la aduana, en la calle Blanco, que es el emporio que derivó en botillería, que es básicamente un almacén botillería. Igual todavía tiene algunas cosas de abarrotes, pero que antes era el doble de grande, y vendían, como te decía, ropa, camisas, zapatos, juguetes, antiguamente, cuando estaba el papá de estas personas que quedan, que ya son adultos mayores, y que ellos son la última generación, y cuando ellos ya dejen de trabajar, o cuando se mueran, porque tienen 80 y algo años y siguen trabajando todos los días abriendo el negocio, y ahí se cierra y no hay más negocio en esa familia, porque todos son profesionales, nadie quiso seguir con el tema, por lógica, ¿no? Por una cosa de que ya no dan como daban antes, las lucas que daban antiguamente. Y el otro emporio es el Emporio Rizo, que es como lo que queda como de la cáscara, digamos, como de este emporio, con una cosa un poco más estética y romántica ahí de los botellones antiguos, y un poco como los muebles también, y esa cosa como que tenían y que quedan, ¿no?, en los lugares como arquitectónicamente en Valparaíso, que son lugares que están vacíos, o sea, arriba todavía existe la casa, está habitada y todo, pero son lugares que están vacíos y que sin embargo tienen esa cosa, como ese halo del tiempo en que estuvieron tantos años, como 100 años activos, y queda ahí como el recuerdo, ¿no?, como el emporio vacío. Hay hartos todavía hay hartos en Valpo, por suerte no los han botado. Entonces es como eso la película, un poco estas 3 miradas en estos 3 lugares que reflejan un poco lo que fue el auge o los emporios. Y hay entrevistas varias a gente de los emporios, a hijos y nietos de los emporios, a los mismos dueños de los emporios, fundamentalmente a la gente relacionada directamente con los emporios, y una que otra entrevista a gente que tuvo relación con los emporios desde la distribución, como los Cambiaso, que de hecho fueron uno de los financistas, juntos con la empresa Puerto Valparaíso y varios más de la comunidad de la comunidad italiana de la quinta región de Valparaíso, y también de la Asociación Ligure de acá de Santiago, la Asociación Ligure de Chile, que todos ellos colaboraron y fueron súper como solidarios en el proceso de reunir los recursos para poder hacer la película. Nos demoramos casi 3 años y tanto en hacerla. Bueno, y qué increíble además con esta presión de que podía desaparecer, y por ejemplo en el caso del Emporio Bachigalupo, que sí terminó desapareciendo, ¿no? Exacto. Sí, durante el proceso. Ya no queda nada, van a desaparecer pronto. Ya casi son todos mini markets los que dicen Emporio, la gran mayoría. Bueno, yo les quiero recordar que esta mañana estamos conversando con la directora Magdalena Gysi, quien está presentando su documental Emporios Inmigrantes Italianos de ayer y hoy. Magdalena, de estas entrevistas, de la investigación que hicieron, ¿cuándo fue la época de esplendor de estos emporios? Y tú dices, por ejemplo, tenían la distribución, ¿qué era lo que ofrecían? Porque mencionabas que algunos vendían hasta camisa, claro. Eran productos que venían directamente de Italia. ¿Cómo se armaba este mundo de los emporios? Perdón. A ver, yo creo que un poco lo que decíamos antes, claro, eran como pequeños supermercados de la época, porque no existían antes los supermercados. Entonces vendían, claro, habían algunos que vendían juguetes inclusive, ropa, zapatos, sombreros, etcétera, que tenían como 2 espacios, así como 2 negocios juntos, uno como más de abarrotes y alimentos y otro más de ropa, alimentos perecibles en general.
y muchas cosas a granel, aceite, vino, miel, todo tipo de aliños, digamos, ¿no? Canela, clavo de olor, etcétera, todo a granel. De hecho, el Emporio Huachicalupo todavía mantenía eso. Mantenía eso de que la gente iba y le hacían los paquetitos estos con papel craft. O se anotaban todavía algunos, inclusive con cuaderno para fiar, digamos. Claro, pues se anotaban y pagaban a fin de mes y ahí les regalaban unos caramelitos. Eso, no sé. Estoy pensando, a mí me dejaste pensando en esto de anotar, de la confianza, ¿no? Anotarse en un cuaderno y a fin de mes va y le paga al casero. Ahora tenés que tener esas tarjetas con los intereses salvajes. Exactamente. Claro, no te cobraban intereses antes. Además existía esta confianza de barrio y de, bueno. En la película Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, también de origen italiano, Aldo Francia le decimos, pero también él es de los mismos, digamos. Hay una escena donde la señora, la mamá de los niños, comenta: el bachiche a la esquina, que le voy a pedir fiado, pero ya no me fía porque hace tanto tiempo que no le pago, no sé qué. Que lo mencionan. Y el bachiche a la esquina era el concepto, po. Y el bachicha era porque muchos se llamaban, tenían un nombre y que en genovés le decían bachicha, que era como Jean Baptista o algo así. Entonces quedó en el bachiche a la esquina. Y eso también es súper porteño, el bachiche a la esquina. ¿Y por qué le decís bachicha? ¿Qué es bachicha? Entonces ahí tú empezás a investigar y es bien entretenido. Así que eso, pues. Magdalena, nos quedan unos minutos de conversación. Bueno, recordarles que hoy día estamos compartiendo con ustedes este Valparaíso de los Emporios, ¿no? Conversando del documental Emporios Inmigrantes Italianos de ayer y hoy. ¿Cuándo se va a estrenar el documental? ¿En qué etapa están? Bueno, nos comentabas recién que les tomó 3 años hacer este documental, ¿no? Sí, fue un trabajo muy difícil. Se va a estrenar el 14 de diciembre en la Cineteca Nacional, a las 8 de la noche. Estamos todos invitados en la sala de cine de la Cineteca. Y luego es probable que esté en cartelera cultural, digamos, ¿no? En las distintas salas. Y también en universidades, en Valparaíso, por supuesto. Ahí va a circular en distintas salas también de Valparaíso. Y bueno, en realidad lo terminamos el año pasado, ahora lo mandamos a varios festivales, ha quedado en algunos festivales en Europa. Y es una película, un documental de autor de bajo presupuesto, o sea, no es una película con grandes recursos, digamos. Es una película que fue hecha más que nada con porfía. Claro, con tesona y con perseverancia. Y equipos de gente que trabajó por, digamos, cantidades discretas de sueldo, con la paciencia y la perseverancia de mantenerse un año tras el otro. Que hay años en que grabáis más, otros menos, pero después el montaje fue largo. La música la quiero destacar porque la música es de Carlos Pimentel, que es un gran guitarrista, también nacido en 1887 en Santiago, pero que se desarrolló su carrera musical en Valparaíso. Y nos cedió los derechos Roberto Fuertes, que es el heredero, el bisnieto de Pimentel. Y hay un certamen de guitarra que se llama Certamen Pimentel, y una página web. Y ahí está la música de Carlos Pimentel, la historia de él. Y en realidad la música de la película es muy bonita, es realmente una música. Y también en ese sentido elegimos esa música porque esa música refleja esto como de lo invisible, como de poner en valor también cosas, ¿no? Porque es un autor muy importante para la época, bastante desconocido. El primer disco se editó en 1998, La guitarra de Carlos Pimentel. Y que existe este certamen que manda la gente, que hay premios de guitarra clásica, etcétera. Fue ejecutada la música de la película de Pimentel, es toda de Pimentel la música del largometraje, dura 62 minutos. Y fue ejecutada por grandes de la música chilena, o sea, Olsen, Castro,
grandes de la guitarra clásica, de distintos instrumentos en realidad. Y también hay otro tema, siempre de Pimentel, que está ejecutado por Cristian Gutiérrez, Antonia Sánchez, Fedora González, violín, oboe, guitarra clásica. Hay varias improvisaciones también como parte de la banda sonora, hecha por estos 3 músicos más jóvenes, que se hicieron específicamente para la película en un estudio, sonido, etcétera. Gracias a Lorenzo Román, que es el postproductor y fue el productor musical de esto, que es amigo, porque él estudió guitarra clásica de estos músicos. Y son todos tipos súper destacados, o sea, a nivel internacional, gente que ha ganado, no sé, festivales de guitarra o de oboe o de flauta, etcétera, que ha estado tocando en los lugares más espectaculares en Europa, tanto oriental como occidental, o sea, Rusia, qué sé yo. Qué bien que nos des este detalle para poner oído a la película, pero yo no sé cómo llegaste hasta Carlos Pimentel, no sé si su guitarra es, de alguna manera evoca la música italiana que tenemos en mente, o... Claro, harto yo creo, porque, bueno, yo me enamoré, empecé a escuchar la música por el contacto del nieto, y la descubrí, fue como los primeros discos, el disco que existe, digamos, no sé si hay otro, me parece que es el único por el momento, que se llama La Guitarra, de Carlos Pimentel. Es hermoso, o sea, y es claro, es una mezcla como de las influencias del siglo XX, de los inicios del siglo XX en la música chilena, mucha Francia, mucha Europa, digamos, Europa occidental, ¿no? Francia, Italia, España. Y también música original de él, porque también música que Pimentel creó sobre la base como de este background, digamos, de esta cultura musical que venía desde allá. Bueno, vamos a buscar entonces en nuestra discografía justamente para poner música, ¿no?, de Carlos Pimentel. En el día de hoy vamos a dar tiempo para eso, para también compartirle, para que vayan viviendo este anticipo de la banda sonora del documental. Magdalena, antes de despedirnos, bueno, nos comentabas todas estas piezas que llevas, todo este engranaje para sacar finalmente a la luz un documental como este sobre los emporios inmigrantes italianos de ayer y hoy. Se va a estrenar en diciembre. ¿Cómo de esta experiencia ya habías hecho un documental antes? ¿Cómo se está moviendo el mundo documental en Chile? Porque a veces vemos que se está haciendo harto, ¿no? Pero desconocemos todo ese trabajo que hay detrás, con todas estas dificultades o desafíos que tú nos decías. Bueno, cuesta buscar el dinero, que las personas también trabajen por la plata que hay, digamos. Claro. No es Hollywood. No, en ningún caso. Sí, el documental chileno yo creo que es como la poesía chilena, o sea, es como... Yo creo que lo de mejor calidad... Hay grandes realizadores documentales. Recién mi segundo documental, ahora voy a hacer otro, estoy en proceso con uno sobre el grupo Mazapán. Pero hay, o sea, documentales, no sé... En la historia de la humanidad el documental es fundamental, o sea, es parte como de la identidad viene relacionado con la antropología, es súper, o sea, las grandes películas como Nanuka el Esquimal de Flaherty en su momento antiguo, ¿cierto? Los primeros documentales son películas que te muestran, no sé, en ese momento los esquimales, algo que era imposible de ver bajo ninguna... Aparte, antes las cámaras de cine pesaban kilos y kilos y kilos. Ahora, en ese sentido, es más factible poder trabajar. Pero el documental chileno, bueno, están los típicos famosos, el Pato Guzmán, digamos, que es como el más reconocido, digamos, nacional e internacionalmente. Pero hay muchos otros documentalistas importantes, está la Paula Castillo, el Sebastián Moreno, digamos que han tenido premios más internacionales también. En general yo diría que el mundo del cine documental es un mundo súper rico, está lleno de gente talentosa,
Están los Perutos Novikov, que hacen otro tipo de documental también, que son como más de choque, que también han estado y hecho un montón de películas así que han tenido mucha más llegada en otros lados que en Chile, Claro. pero que son de gran calidad. O sea, yo creo que en general el documental chileno sería bueno yo creo que igual se tiene harta conciencia, ya hoy por hoy, digamos, pero no sé si mejor que la ficción en calidad ni nada, porque irse como a competir es como absurdo, aparte que todo el mundo hace... Bueno, la Maísta Alberdi es una de las famosas de las chilenas, de las mujeres documentalistas, con los niños, esa última película que hizo, y varias más, digamos. Entonces, como que, no sé, yo creo que en general el cine chileno es de calidad, o sea... Y no el cine, el videoarte, el documental, el cine, porque siempre todo el mundo dice cine por ficción, así como Claro. no es solo la ficción, también hay documental, también hay experimental, también hay, qué sé yo, otro tipo de cosas que son igual de interesantes, yo creo, de conocer. Bueno, además hoy día hay más espacios donde ver, ¿no? No estamos solo supeditados a las cadenas los de... festivales, el FIDOX, que viene ahora luego. Y todos los festivales tienen un espacio para el documental, el Festival de Viña, el de Valdivia, incluso el Sanfic muestra algunas películas documentales. Entonces como que yo creo que igual se ha posicionado, sí. Yo diría que sí. Bueno, vamos a estar esperando el estreno. Entonces, Magdalena, te quería pedir justamente que hagas la invitación, nos reiteres los datos para el día del estreno y también si están ya con redes sociales para que quienes nos están escuchando puedan indagar más sobre tu película. Sí, los invito cordialmente a que vayan a ver la página del Facebook de Documental Emporios, que está bien activa y funcionando. También hay una página que está linkeada con el Facebook y las redes, que es mía, que es magdalenagisi.cl. Y ahí pueden ver el tráiler, pueden ver fotos, pueden ver el afiche. Si tienen cualquier consulta pueden escribir. Y por supuesto para el estreno del 14 de diciembre en la Cineteca Nacional. Y ahí luego les vamos a contar más adelante en qué salas va a estar la película para que puedan ir a verla. Bueno, éxito, Magdalena, con tu documental. Gracias además por habernos llevado a este mundo de los emporios que uno hoy día lo mira con romanticismo, parte de un Valparaíso que ya queda muy poco, ¿no? de esa vida más de migrantes, ese puerto digamos, siempre abierto al mundo, ¿no? Y con esta combinación de personas de diferentes partes del mundo que le dan la identidad tan rica que hoy día tiene Valparaíso. Así es. Sí. Muchas gracias, Magdalena, por esta conversación. Muchas gracias. Nos despedimos aquí con música, como les decía, de banda sonora del documental que hemos estado hablando el día de hoy, Emporios Inmigrantes Italianos de ayer y hoy. Nuestra invitada, que es la directora de este documental, Magdalena Gysi. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.